Estaba yo el otro día tan tranquilo viendo qué ver para poder traer al canal y Serie Salvaje aparece, le echo un par de miradas y al final de cuentas digo, ok, le vamos a dar una oportunidad. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando esta serie que está en Paramount Plus. Yay, nueva plataforma por la cual pagar mensualmente una suscripción. Y estoy hablando básicamente de la serie de Stand, que es una serie que está basada en un libro de Stephen King, que además tiene otra serie que es de 1994, que también adapta el mismo libro. Pero bueno, aquí vamos a hablar de la versión 2020-2021, puesto que se comenzó a emitir en el año 2020 y terminó en el 2021. Y en este capítulo te voy a dar mi opinión respecto a esta serie, si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recordate que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video. Y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció esta nueva adaptación de The Stand. Dicho esto, comenzamos con la review. ¿Y de qué trata esta serie? Básicamente tiene una trama que nos va a parecer súper ajena, súper lejana. Básicamente la trama principal de esta serie es que existe una pandemia mundial con una super influenza que mata básicamente a prácticamente el 99% de la población. En algún momento de la serie se señala que mató al menos a 7.700 o 300 personas. Un número no menor o no despreciable de muertes que dejó esta super influenza o este super virus. Y además lo realiza de una manera bastante rápida y bastante grotesca. Pero bueno, eso lo comentaremos un poquito más adelante. El punto es que, bueno, la poca gente que logra sobrevivir a esta pandemia y que al parecer son inmunes, básicamente van a tener que vivir en este mundo post-apocalíptico y reconstruir lo que puedan de sociedad. El punto más controversial, si se quiere, de esta serie es que estos individuos comienzan a tener una serie de sueños en donde van a ver a la madre Abigail, que está interpretada por Whoopi Goldberg, que básicamente es una anciana ya de ciento y pico años, tiene más de 100 años, no recuerdo el número exacto, pero son más de 100 años, que les dice un poco en metáfora y un poco muy claramente, oye, vengan ustedes a tal punto, y los hace reunir en un pueblo dentro de Estados Unidos. El punto es que al mismo tiempo estos mismos sobrevivientes de este virus comienzan a tener otros sueños, o casi en paralelo básicamente, con otro personaje que va a ser Randall Flagg, que básicamente les dice exactamente lo mismo. Esto es, vengan a mi lugar, que es básicamente Las Vegas. Así que un poco uno tiene que elegir entre si va a un pueblo en medio de la nada bastante pacífico o se va a un casino en Las Vegas. ¿Ven por dónde va más o menos esta serie? Ok, sí, en sí lo que vamos a ver en esta serie es esta lucha entre el bien y el mal, o esta anciana que básicamente es una portadora de la voz de Dios en la tierra, y el personaje de Randall Flagg, que es básicamente una personificación del demonio o de algún tipo de entidad maligna en la tierra. Y estos dos entes van a tener que formar sus pseudo ejércitos con estos pocos sobrevivientes y ver cuál de los dos al final de cuentas va a terminar ganando esta batalla, que en principio es simplemente personas sobreviviendo a una pandemia de una superinfluenza, y termina convirtiéndose en una lucha bastante religiosa y realista dentro de lo que es esta ficción de esta serie. Pero en fin, pasemos a los puntos positivos de esta serie. Básicamente aquí voy a comentar esta serie. Si bien vi el tráiler de la serie de 1994, no comentaré más allá de que simplemente tienen escenas que son bastante similares y que me hace pensar que están también bien adaptadas de acuerdo o respecto al material de origen, puesto que este libro en particular de Stephen King no lo he leído. Y en general, de hecho, solo he leído un libro de Stephen King que muy probablemente no lo haya leído casi nadie porque no aparece en ningún ranking, que es Cell o Celular, como se puede traducir.
y que incluso tiene película, pero aún así la película es muy mala y no, no la recomiendo ver para nada, y el libro tampoco es realmente la gran maravilla. Fuera de ese libro, no he leído más el libro de Stephen King por temas de tiempo principalmente, pero bueno. Entonces, señalando esto, ahora sí, puntos positivos solo de esta serie y comentando la serie como tal. Ahora bien, que es una serie, como ya señalaba en el resumen general de qué se trataba, que es una serie muy grotesca, y eso hay que reconocérselo, y es un punto positivo, o porque al menos a mí me gustó bastante, siendo que me muestra como este realismo de qué pasaría si en 2 días básicamente mueren miles y miles de millones de personas en todo el mundo. Así que básicamente vamos a ver una ciudad o varias ciudades totalmente destruidas, con cadáveres por todos lados, y además el tipo de muerte que te provoca esta super influenza o super virus es que hace que básicamente se te hinche el cuello y se te acumule mucho pus, por lo cual al final de cuentas termina explotando todo y terminamos viendo escenas bastante desagradables. Y además está, en principio, al menos en los primeros capítulos y un poco en el último, hay bastantes ratas. Así que para quien no le gusten las ratas, un saludo desde acá a mi amiga Kako. Es probablemente una serie que la va a pasar muy mal viéndola, si es que, como ya he señalado, no te gustan estos animalitos peludos con cola larga. Pero bueno, en general es una serie muy grotesca y que al final de cuentas está muy bien hecha en cuanto a realismo desde ese punto de vista, así que punto positivo. Otro punto positivo es que esta temporada o esta serie, este nuevo reboot o remake más bien de The Stand, es muy similar al formato que tenían las temporadas de Juego de Tronos. ¿En qué sentido? En que es una temporada donde toda la trama va a ir creciendo en cuanto al conflicto hasta llegar al capítulo 8. Y es aquí en el capítulo 8 donde realmente estalla y se resuelve todo el conflicto. Y luego vamos a tener el último capítulo, que es el 9, simplemente para ir cerrando historias y que son, entre comillas, menos importantes. Así que básicamente tiene este formato de poder cerrar la historia de una manera bastante correcta y con el tiempo, por así decirlo, de sobra, para después terminar de cerrar los cabos sueltos que podrían haber planteado en un inicio en la temporada. Así que el formato que tiene me gustó bastante, y sobre todo el capítulo 8, que yo sin saber básicamente que era de esta forma como iba a estar contada la historia, realmente me sorprendió muchísimo y no esperé absolutamente nada de lo que ocurría en ese capítulo, así que fue un deleite y lleno de sorpresas ver ese gran capítulo 8 de esta temporada. Y por último, que es una serie con personajes muy extraños y que al final de cuentas terminas agarrándole cierto cariño o terminas empatizando con alguno de ellos. En particular un personaje, pero esto de los personajes más bien lo comento a nivel de personajes secundarios. Después voy a comentar qué pasa con los personajes principales, pero en cuanto a secundarios, creo que tiene grandes personajes secundarios, sobre todo por ejemplo el personaje de Harold. Creo que era un chico que desde el momento 1 en que aparece, que de hecho aparece en el primer capítulo, ya me generaba un mal rollo impresionante solo de verlo, y yo al menos en ningún momento en esta serie confié en ese individuo. Yo no me hubiese ido a recorrer Estados Unidos con él ni en moto, ni en vehículo, ni en nada. Yo le hubiese dicho, no, mira, amigo, usted vaya, sea feliz, pero a mí déjeme tranquilito acá, porque de verdad el personaje genera muy mal rollo. Y otro personaje secundario que me gustó muchísimo era el personaje de Tom Cullen, que es este individuo que básicamente dice constantemente: hola, soy Tom Cullen, tengo 42 años y tengo retraso o tengo un problema psicomotriz. Y esto me hace básicamente hablar de esta forma, por favor no se asusten. Al final de cuentas es el individuo gigante de 42 años que tiene la mentalidad de un niño, y eso está muy bien realizado en la serie. Era un personaje que también generaba mal rollo, pero al final de cuentas cuando veías que era un personaje tan noble y dentro de todos los personajes es de los más puros, por así decirlo, de los que al final de cuentas refleja mayor bondad,
terminas encariñándote totalmente con él y es un personaje que al menos a mí me gustaba muchísimo. Y sobre todo el papel y el gran papel que desarrolla en esta serie. Así que un gran personaje que me gustó muchísimo y podría aquí estar mencionando personajes secundarios bastante rato, pero al menos quería mencionar estos dos que en realidad son los que mayormente me provocaron una que otra emoción, tanto positivas como negativas. Pero bueno, pasemos ahora a los puntos que quizás no me gustaron tanto de esta temporada o esta serie, más bien de The Stand, porque es miniserie. Aun cuando diga que es temporada, en realidad es miniserie, así que solo vamos a tener esta única entrega. Pero bueno, puntos que quizás no me gustaron tanto es que lo que comentaba brevemente hace unos instantes. En la parte de los personajes principales es lo que menos me gustó de esta serie. ¿Por qué? Porque creo que son personajes que para ser los principales y que incluso llegan a formar una quinteta de individuos que al final de cuentas deben tener este protagonismo en la historia, sus propias historias o sus contextos creo que no están bien desarrollados. Un par de ellos sí, y que tenemos estos capítulos casi iniciales que al final de cuentas nos van contando qué o cuál era su vida previa a esta pandemia, pero luego no vemos más allá y tampoco profundizamos mucho en su contexto o no sé, constantemente mientras veía la serie sentía que tenían un mayor rol protagónico estos personajes secundarios que menciono más que los 5 que deben ser los personajes protagónicos. Así que un poco me quedaron al debe, sobre todo las historias, los contextos y el desarrollo del personaje básicamente de los 5 actores o los 5 personajes protagónicos de esta serie. Y por otro lado, que es una serie que si bien tiene un buen ritmo, a momentos también se me hizo bastante larga y hay que considerar que si bien son 9 capítulos, son capítulos de 1 hora y algunos duran un poquito más y otros un poquito menos, pero en general, en promedio son capítulos de 1 hora, por lo cual se puede a momentos hacer pesada de ver, sobre todo verla en maratón como suelo ver las series, pero al final de cuentas había momentos en que sentía que la serie se me estaba haciendo un poco más larga de lo que debería o que la trama en realidad no estaba avanzando del todo. En fin, creo que puede ser algo que quizás es parte del ritmo o parte de las historias o esto mismo que señalo de que habían cosas, sobre todo de los personajes principales, que no me terminaba de convencer. Creo que más minutos contando sus pasados, por ejemplo, me hubiese ayudado más al final de cuentas, encariñarme con ellos, sentir empatía por estos personajes y al final, en el capítulo 7, 8 o 9, realmente preocuparme de si iban a terminar sobreviviendo o no a este enfrentamiento con el personaje de Randall, que no lo mencioné en la parte de los puntos positivos, pero el personaje de Randall Flagg realmente es un gran villano y es al final de cuentas la personificación misma del diablo, así que vale mucho la pena su rol dentro de esta historia. Pero en fin, ya para ir englobando, ¿es una serie que me gustó? Sí, totalmente, me lo pasé bastante bien viéndola. Pese a que es bastante larga y tuve que hacer un par de sacrificios de horas de sueño para poder terminarla a tiempo, pero en realidad es una serie que no me arrepiento para nada de haberla visto y que termino con un buen sabor de boca al final de cuentas con la historia que me contaron, sin haber visto para nada la versión del 94, como ya lo he señalado, y sin tampoco haberme leído el libro de Stephen King, que puede que en algunos detalles o en algunos puntos quizás sea mejor que esta adaptación, pero bueno, viendo simplemente esta adaptación de esta novela, creo que es una buena serie que yo al menos recomiendo bastante ver porque, como he señalado, al menos a mí me gustó y es por eso que puedo recomendar que la vean. Ahora sí, para ir ya cerrando este video, simplemente pasar al gatómetro, que en esta ocasión a The Stand le vamos a dar sus 4 gatitos de 5 porque me gustó el ritmo, me gustó el concepto, tiene escenas bastante grotescas, que era un poco lo que buscaba de una serie post-apocalíptica, sobre todo con las muertes de manera tan abrupta que tiene este gran número de la población. El villano, que es Randall Flagg, me gustó muchísimo. Sé que la serie tiene este conflicto de que a muchos no les gustó el final. A mí es un final que realmente me gustó muchísimo, porque es un final más bien conceptual más que literal, y creo que es un punto a favor también de la serie. Creo que el final que tiene es el correcto, puesto que lo que estábamos enfrentando básicamente eran conceptos más que incluir o personificar estos conceptos en estos dos personajes, que uno era Randall y el otro era Madre Abigail. Creo que
salir de ese encasillamiento y simplemente tratar este final como conceptual, creo que fue un gran acierto de la serie. Desconozco totalmente si así mismo termina el libro, pero al menos el final que tiene la serie me gustó bastante, o al menos yo me voy por el lado de los que sí les gustó, un poco para ir resumiendo. Ahora sí, y no me enrollo más, simplemente para despedirme, recordarte, como siempre, que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara de Gato Alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta, y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.